Dicen que los cuentos que conocemos fueron pulidos, suavizados y adornados, para que los niños durmieran tranquilos. Sin embargo, bajo las capas de azúcar y moralejas dulces, se esconde la versión que muy pocos conocen, aquella que los hermanos Grimm escucharon de boca de ancianas temerosas, campesinos que hablaban en susurros y viajeros que aseguraban haber visto cosas que ningún ojo humano debería mirar. Esta es la verdadera historia de la joven de la piel pálida, una historia que jamás se contó completa porque, según decían, estaba maldita. Algunos narradores rurales prevenían a sus oyentes: si la cuentas entera, las sombras se acercarán para oírte, y no siempre regresan a su lugar. Pero hoy la cuento para ti, que buscas conocer lo que nadie se atreve a relatar. La joven llamada Blancanieves no nació rodeada de alegría, sino de un mal presagio. Su madre, la reina, deseaba un hijo con tanta desesperación que acudió a hechiceras del bosque, mujeres viejas que conocían plantas que jamás crecían cerca de los hombres. Le rogó un hijo puro, perfecto y hermoso como la nieve. Las ancianas le advirtieron que el precio del deseo siempre debía pagarse. Ella aceptó sin preguntar cuánto costaría. Un invierno particularmente cruel, la reina cosía junto a una ventana con marco negro, como la obsidiana. Al pincharse el dedo con la aguja, 3 gotas de sangre cayeron sobre la nieve acumulada en el alféizar. Aquellas gotas parecieron expandirse, como si la nieve las absorbiera, formando un símbolo antiguo, casi como un ojo. La reina sintió un leve mareo y un susurro en el viento. Dijo: «A tu deseo está concedido». Esa noche quedó encinta, y 9 lunas después nació una niña de piel tan blanca que parecía hecha de luz invernal, de labios rojos como una herida recién cerrada, y de cabello oscuro como una noche sin luna. Las nodrizas se persignaban al verla, porque parecía demasiado perfecta para ser real. La madre, debilitada, no soportó más de unas horas con vida. Murió, murmurando: «No sabía que el precio era mi vida». Nadie entendió esas palabras entonces. El rey, devastado, quedó con una hija a la que no sabía amar. Él era un hombre práctico, y la niña parecía rodeada siempre por un halo extraño. Las velas parpadeaban al pasar junto a ella. Los animales la miraban fijamente, como si vieran en ella algo que los humanos no podían percibir. El rey volvió a casarse al cabo de poco tiempo con una mujer joven, hermosa y de mirada intensa, tan controlada que muchos afirmaban que su belleza era demasiado perfecta para ser humana. Era conocida por sus conocimientos de alquimia, hierbas y espejos bruñidos en rituales silenciosos. Nadie sabía de dónde venía exactamente, pero su llegada coincidió con la aparición de cuervos alrededor del castillo. Cuervos que parecían observar cada movimiento de Blancanieves. La madrastra era una mujer orgullosa, obsesionada con la juventud, pero también profundamente temerosa de algo que no confesaba. Se dice que llevaba consigo un espejo creado por artesanos que jamás aparecieron después de entregarlo. Un espejo que no solo reflejaba el rostro, sino el alma. Cuando preguntaba: «Espejo mío, ¿quién es la mujer más pura de este reino?», la superficie temblaba levemente, como si algo respirara detrás. Por años el espejo la nombró a ella, hasta que un día no lo hizo. Blancanieves había crecido en silencio, sin ser realmente amada por nadie. La corte le ofrecía respeto puro, no afecto. El rey se ausentaba por largas temporadas. La madrastra la evitaba, y los sirvientes sentían escalofríos al estar cerca de ella, pues su presencia hacía que las sombras se alargaran un poco más de lo normal. No era culpa de la niña, era el precio del pacto que nunca pidió. A los 12 años, su belleza ya era inquietante. No era la belleza cálida de una muchacha de pueblo, sino una belleza que inspiraba temor, como si algo antiguo durmiera en su interior. El día en que cumplió 13 años, la madrastra repitió su pregunta frente al espejo. Pero esta vez, la superficie se oscureció y un susurro rasgado pronunció: «Mi reina, hay otra». La niña de sangre pactada, la que no debería existir. Una oleada de frío inundó la habitación. La madrastra comprendió al instante que significaba no era solo la más hermosa, sino la más peligrosa. Y el espejo, que jamás mentía, acababa de señalar que Blancanieves se convertiría en una amenaza para ella, para el trono, y tal vez para el mundo. Movida por terror disfrazado de odio, la reina ordenó a su cazador:
llevar a la niña al bosque, no para abandonarla como dicen los cuentos suaves, sino para deshacerse de ella de un modo que nadie pudiera revertir. El bosque de Aleria no era un simple conjunto de árboles, era un territorio vivo, antiguo, donde las raíces se movían bajo tierra como serpientes dormidas. Los viajeros evitaban aquellas tierras, pues juraban que los troncos parecían observarlos y los caminos cambiaban solos. El cazador llevó a Blancanieves hasta un claro donde la niebla era tan espesa que apenas podían verse a 1 metro. Ella, con la voz temblorosa, le dijo: «Usted no quiere hacerme daño. Lo siento». En su corazón, el hombre quedó paralizado, no porque la niña fuera perspicaz, sino porque había dicho exactamente lo que él pensaba. Blancanieves tenía un don, o una maldición. Podía escuchar lo que otros callaban, podía sentir el miedo como si la atravesara. El cazador no tuvo valor para lastimarla. «Correan, no vuelvas», le dijo, soltándola. Pero antes de huir, Blancanieves vio algo entre los árboles, una figura delgada, retorcida, con brazos tan largos que parecían ramas. El bosque la observaba, el pacto de su madre, aquello por lo que pagó con su vida. Estaba despertando. La niña corrió durante horas, hasta que el bosque decidió detenerla. No fue un obstáculo físico, fue un susurro colectivo, como si miles de hojas hablaran al mismo tiempo. «Vuelve, hija del pacto, vuelve a la noche que te engendró». Ella retrocedió, temblorosa, sin entender. Los árboles parecían abrirse para mostrarle un sendero hacia una pequeña cabaña donde vivían 7 hombres, no del tamaño de niños, sino mineros curtidos por la tierra. Trabajaban en cavernas profundas donde decían que la tierra respiraba. Se sorprendieron al ver a la joven, tan pálida que parecía una aparición. La acogieron, no por compasión, sino porque el bosque se lo ordenó. Esa noche, mientras dormía en un pequeño catre, la cabaña crujió como si alguien caminara sobre el techo. Los mineros, aterrados, se miraron sin hablar. El bosque estaba vigilando. Blancanieves, mientras dormía, murmuraba palabras en un idioma que ningún humano debería conocer. Los hombres comprendieron que ella no era una simple fugitiva, era el centro de una fuerza que llevaba años despertando. La madrastra, creyendo a la niña muerta, volvió a preguntar al espejo quién era la más pura del reino. El espejo, riendo con una voz hueca, respondió: «La hija de la noche aún respira». La reina sintió como algo dentro del espejo intentaba salir. Años de obsesión la habían debilitado. El espejo consumía su vitalidad poco a poco, alimentándose de su miedo. Incapaz de soportar que Blancanieves aún viviera, utilizó sus conocimientos prohibidos para preparar un objeto maldito. En los cuentos dulces se habla de una manzana, pero la verdad es mucho más siniestra. Fue al bosque en la noche más oscura, arrancó de un árbol retorcido un fruto que lloraba savia negra y lo llevó a su torre. Ese fruto no daba muerte, sino sueño eterno, un sueño donde el alma quedaba atrapada en un espacio vacío, un lugar sin tiempo ni luz. Cuando llegó disfrazada a la cabaña, los mineros estaban ausentes. El bosque, el verdadero bosque, antiguo y vivo, se apartó para permitir su paso. No porque simpatizara con la reina, sino porque buscaba algo que ambos deseaban: al liberar el poder dormido en la niña. Blancanieves aceptó el fruto, no por ingenuidad, sino porque algo en su interior la empujó a hacerlo, como si una voz interna dijera: «Anne, es el momento». Al morderlo, cayó lentamente, como si la gravedad tardara en decidir qué hacer con su cuerpo. Los árboles alrededor de la cabaña se inclinaron hacia ella, casi en reverencia. Cuando los mineros regresaron y hallaron el cuerpo de la joven tendido sobre la mesa, supieron al instante que no estaba muerta, pero también comprendieron que algo antigua acababa de despertar. Trataron de enterrarla, pero la tierra misma se negó a recibirla. Los animales huyeron. Las raíces empujaron su cuerpo hacia la superficie, así que fabricaron un ataúd de cristal para mantenerla contenida, no por amor ni por belleza, sino por temor a lo que sucedería si el bosque reclamaba a su hija por completo. Durante días, semanas o quizá años, nadie lo supo con certeza. El reino comenzó a morir lentamente. Los ríos se volvieron turbios. Las cosechas se pudrieron. Las sombras adoptaron formas imposibles. Era como si el mundo entero sostuviera la respiración. Finalmente, un viajero llegó al claro donde los mineros custodiaban el ataúd. No era un príncipe,
sino un estudioso de artes antiguas. Un hombre que conocía historias más sombrías que la misma noche. Había seguido señales, presagios y susurros que hablaban de una muchacha cuyo sueño estaba rompiendo la frontera entre el mundo humano y algo más profundo. El viajero se acercó. Ella no duerme, dijo. Ella está entre dos mundos. Y si despierta por completo, el pacto se cumplirá. Los mineros retrocedieron. El viajero abrió el ataúd, levantó a la joven con sumo cuidado y apoyó su frente contra la de ella mientras recitaba palabras en un lenguaje tan antiguo que la tierra tembló al escucharlo. La respiración de Blancanieves volvió en un suspiro. Sus ojos se abrieron y en ese instante el viajero comprendió que no la había salvado, la había desatado. Los cuentos dicen que ella volvió al castillo, que reinstauró la paz, que perdonó a su madrastra. Pero la verdad es muy distinta. Cuando Blancanieves despertó, algo cambió en el mundo. Los árboles se inclinaron ante ella, la noche se arrodilló, y del interior del bosque surgieron figuras antiguas, seers de sombras, criaturas que habían aguardado siglos la llegada de la reina del invierno eterno, la hija del pacto que su madre, desesperada, había sellado. Blancanieves regresó al castillo, no para gobernar, sino para reclamar aquello que le pertenecía. La madrastra, al verla cruzar el umbral, cayó de rodillas, entendiendo al fin que nunca compitió con una niña, sino con un ser destinado a reinar sobre la frontera entre lo humano y lo imposible. Dicen que el castillo desapareció en una sola noche, tragado por raíces y sombras. Los habitantes huyeron, y el reino fue borrado de los mapas. Solo quedó un bosque eternamente invernal, donde aún se escucha una voz dulce cantar entre los árboles. Una voz que no busca consolar, una voz que llama, una voz que recuerda a quienes se aventuran demasiado lejos. Mi historia no es un cuento, es una advertencia.